Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la comparecencia de don Eduardo Sabina, secretario general de la Federación de Enseñanza de UGT a Madrid, a petición del Grupo Parlamentario Socialista. Le damos la bienvenida a don Eduardo Sabina y cuando usted esté preparado puede empezar con su intervención por un tiempo máximo de 15 minutos. Tiene usted la palabra cuando quiera. Ahora. Bueno, lo primero agradecer a la comisión el invitarme a exponer los puntos de vista que tenemos desde el sindicato UGT sobre el tema que nos ocupa en este caso, que es sobre el currículum de enseñanza primaria y sobre el tema específico de atención a la discapacidad, que es un tema, como comentaré ahora, más complejo. No solamente hay discapacidad de lo que vamos a hablar aquí. Quisiera empezar hablando de un centro. He visto que mi compañera Isabel Galvín ha hablado también del tema, que es el Instituto Salvador Dalí. El Instituto Salvador Dalí es un ejemplo de cómo se está abordando el tema de la discapacidad en la Comunidad de Madrid. Un centro donde se realiza integración. En este momento hay 21 alumnos de integración, de los cuales 14 son motóricos. Se le suprime un grupo de tercero de la ESO, dejándolo los otros a más de 30, y se suprime también media unidad de bachillerato tecnológico que tenía 11 alumnos. ¿Qué supone esto? Pues sencillamente que un centro que tendría que ser mimado precisamente por estar bastante alejado del resto, porque sencillamente los centros que le rodean están públicos, de donde se puede aprender, se puede estudiar en secundaria, están bastante retirados. Está en la área, tenemos el IES de la Goya en la Lipa, tenemos el San Juan Bautista, que está retirado, y tenemos uno que está relativamente cerca, pero físicamente muy separado, que es el de la Avenida de los Toreros, porque está separado por la M30. Es decir, que toda esa zona converge en el Instituto Salvador Dalí y tiene dificultades para trasladarse a otros centros, porque hay que tener en cuenta que el curso fundamentalmente se desarrolla en etapa invernal y no hay transporte público conveniente para que los alumnos se desplacen fácilmente de unas zonas a otras. Es decir, un instituto que había que mimar se está poniendo en jaque. Están encerrados la comunidad educativa en el centro, y desde aquí, desde la comunidad educativa del Salvador Dalí, yo estuve con ellos el domingo por la tarde. Les invito a los grupos parlamentarios a que se personen en el centro Salvador Dalí, que hablen con la comunidad educativa, que se enteren de lo que está pasando allí y que vean los problemas que supone cargarse un centro como este. Un centro que además es uno de los emblemáticos de la Comunidad de Madrid, un centro de innovación tecnológica. Es decir, vamos a cerrar un centro de innovación tecnológica que además tiene integración. Es decir, ¿qué escenario estamos poniendo? El otro tema que me importa señalar previamente es el tema del funcionamiento del Consejo Escolar de la Comunidad. El Consejo Escolar de la Comunidad, aparte de que podría ser un órgano interesante, en el cual se debatieran los diferentes puntos de vista de los miembros allí representados, considero por una parte que está cojo, en el sentido de que la voz de la discapacidad no está recogida en ese consejo. No entiendo por qué el CERMI no está allí, ¿sí? Porque sería un elemento fundamental precisamente cuando se tratan de estos temas, porque ¿quién mejor que ellos para hablar de estos temas en el Consejo Escolar de la Comunidad? Y sin embargo, la realidad del Consejo Escolar de la Comunidad, y ustedes pueden ver todos los dictámenes que realiza, es simplemente una cámara en la cual se corrige ortográficamente las normativas que manda la Comunidad de Madrid. No hay ningún dictamen que haya salido de la Comisión de Estudios y que haya salido después de la Comisión Permanente que no sea una mera corrección ortográfica. Es decir, es un corrector ortográfico muy caro, porque realmente, para lo que hace, simplemente con un profesor de lengua que se dedique a repasar los textos sería suficiente. Lo que pasa es que el Consejo Escolar tiene que tener otro destino.
tiene que ser un órgano de debate, tiene que ser un órgano de participación, donde están representados todas aquellas personas de la comunidad educativa que tienen que decir algo sobre la educación. Y claro, en ese contexto sería una historia muy distinta. Nosotros, cuando se nos presentó el proyecto de decreto de enseñanza primaria de la Comunidad de Madrid, lo primero que tuvimos es una gran sorpresa, porque se nos presenta de un día para otro y tenemos que evaluarlo. Claro, ese es el primer error. Algo tan importante como es el currículum de enseñanza primaria, que estamos hablando de una enseñanza obligatoria, que es fundamental saber de lo que estamos hablando, una enseñanza obligatoria, se nos presente de esta manera, con unas lagunas terribles, porque hay que leerlo con detalle. Vean ustedes el currículum de historia, vean ustedes el currículum de ciencias naturales. O sea, no distingue el redactor entre lo que es redondo y lo que es esférico, por ejemplo. Desaparece el siglo XVII. O sea, ¿qué culpa tiene Felipe III, Felipe IV y Carlos II para que le saquen de la historia? Yo no estoy diciendo que haya que estudiar eso en primaria, pero bueno, si uno estudia al Cid, ¿por qué no va a estudiar a Felipe IV? ¿Por qué desaparece la Segunda República? Claro, ahí son elementos así. ¿Por qué quitan a los egipcios de las culturas mediterráneas? ¿Por qué la humanidad empieza en Atapuerca? Claro, es una cosa surrealista. O sea, yo les traigo a la comisión el voto particular que presentó UGT, para que lo repartan entre los miembros de la comisión, porque yo creo que hay muchas cosas que en 15 minutos no se pueden hablar, pero aquí están recogidas. Y vamos al tema que nos ocupa. Tan sorprendente es la falta de diálogo de la Comunidad de Madrid que precisamente dos organizaciones como es el CERMI y Madrid por la Dilexia tuvieron que dirigirse a nosotros para que presentáramos sus alegaciones a este decreto. Es decir, la Comunidad de Madrid, la Consejería de Educación, no se ha reunido con ellos para tratar específicamente este tema. Y yo las adjunté en mi voto particular, porque ¿quién mejor que ellos para hablar de los temas que nos ocupan en este momento que estas dos organizaciones? Ellos son los que saben realmente de este tema, los que ponen encima de la mesa todo aquello que no hace la Comunidad de Madrid y todo aquello que es necesario señalar para que un decreto en el cual se aborda el currículum de la enseñanza primaria, que nuevamente, repito, es obligatoria, llegue a todo el mundo. Aspectos generales que se abordan en este decreto que no están bien planteados. Primero, no se sabe muy bien de qué alumnos estamos hablando. Por una parte se habla de, no distingue entre necesidades educativas especiales o dificultades específicas de aprendizaje. Es decir, es un batiburrillo en el cual se habla de todo este alumnado y se le mete en un saco. Cuando se habla de alumnos rezagados, eso es un término muy complejo. O sea, la propia clasificación de estos alumnos, si uno entra en la bibliografía, es una clasificación compleja. Pero sí que hay elementos muy significativos que hay que distinguir. Por ejemplo, que el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje no necesita adaptaciones curriculares significativas. Por lo tanto, el tratamiento que se tiene que hacer de estos alumnos es distinto a lo que se tiene que hacer con un alumnado de necesidades educativas especiales. Es decir, que eso es algo que esta normativa tendría que recoger. Porque, claro, cuando se plantea una enseñanza obligatoria a la que todo el mundo tiene que llegar, resulta que hay que dar las vías para que se cumpla el principio de equidad en el sistema. Se habla de un mensaje, si leen ustedes, por ejemplo, el párrafo 6, página 5, se da un mensaje homogeneizador de la enseñanza. Nada más real. O sea, cada alumno tiene unas dificultades distintas. Cada alumno aprende de una manera. Y cada alumno hay que evaluarle en función de los medios y de las enseñanzas que se le ha brindado y de sus capacidades. Es decir, un mensaje homogeneizador de esta manera, como se plantea aquí en el currículum de enseñanza primaria, es un planteamiento absolutamente que no tiene ni pies ni cabeza. Por otra parte, en todo el texto, pues se hace referencias en algún momento a la diversidad, pero no se pone ningún medio para abordarla. Porque, claro, el problema está que uno puede reconocer la equidad del sistema, la diversidad, puede reconocer muchas cosas, pero claro, cuando se habla del currículum de enseñanza primaria, hay que hablar de cómo se va a abordar eso. Y claro, por ejemplo, no se ponen las adaptaciones necesarias para metodologías, para evaluación, adaptación de los currículum, medidas de refuerzo de los alumnos que son evaluados negativamente, procedimientos específicos para evaluación de este alumnado que podríamos encontrar en los centros. Es decir, la evaluación no está adaptada a los problemas que pueden presentar los alumnos con
necesidades de adaptaciones significativas o necesidades de adaptaciones no significativas. Es decir, que eso hay que considerarlo. Se plantea una evaluación de diagnóstico en el artículo 13, pero no se especifica nada. Es decir, ni a qué tipo de alumnado se le va a plantear la evaluación, ni qué profesionales van a estar implicados en la realización de la misma, ni qué procedimiento se va a utilizar para realizarla, qué medidas correctoras se van a aplicar en función de los resultados, porque aquí lo importante, uno evalúa y dice, bueno, esto ha salido mal o ha salido bien, vamos a ver cómo lo mejoramos, pero eso no está. Y luego se evalúan los medios y los procedimientos, porque de eso no se habla nada. Aquí, como siempre, volvemos otra vez a que la única evaluación del sistema educativo es la evaluación del alumnado. Se le pone una nota y todo lo demás pasamos de ello. Pero claro, no se puede evaluar los resultados de un proceso cuando no se sabe qué dinero se ha invertido en él, qué profesionales se han puesto a jugar en esta partida y cuál es el resultado que se obtiene con esa inversión. Claro, el artículo 17, donde habla de la atención a la diversidad, no se inventa al alumnado con discapacidad. Sorprendentemente ahí ha desaparecido ya. Y sin embargo, se mezclan un montón de cosas porque se habla el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje, pues bueno, se mezcla con los hiperactivos. Los hiperactivos pueden ser de dificultades de aprendizaje, pueden ser acnés, es decir, que hay una casuística específica de estos alumnos que en esta norma no se ha abordado. Parece que el legislador no entiende lo que son dificultades específicas de aprendizaje. Es decir, que lo primero que habría que tener es algún técnico en la Consejería de Educación que supiera de esto. Hubo otros tiempos en que lo había, Y me acuerdo, no sé si es bueno que yo recuerde aquí a una directora general que se llama María Antonia Casanova, que sabía de estos temas. Pero había tiempos en los cuales nos reuníamos, hablábamos de estos temas y había cierta sensibilidad. En este momento no la hay, ninguna. Tampoco sabemos qué personal está previsto para abordar el tema de los acnés. Y tampoco sabemos si hay personal previsto para dificultades específicas de aprendizaje. Porque es que no solamente hay que apoyar los acnés, hay que apoyar también a los otros. Es que el problema está que quizá la norma anterior que teníamos, la LOE, también estaba coja en algunas cosas. Pero es que esto, si estábamos cojos antes, ahora se perdemos las piernas. O sea, ya pasamos a una situación gravísima. Porque es que, claro, lo que tenemos que abordar es las lagunas que en ese momento estaban en la ley, habría que corregirlas. ¿Por qué no van a tener apoyo, no van a tener personal específico a aquellos alumnos que tienen dificultades específicas de aprendizaje? Es que tienen que tenerlo. Es que hay que apoyar a ese alumnado también para que consiga el currículum. Claro, tenemos un problema serio también, el tema de la escolarización. En la Comunidad de Madrid no hay decreto de escolarización. Tradicionalmente no lo ha habido órdenes y demás. Pero claro, cuando dejamos todo el bascular, todo el diseño de la actividad del centro a la autonomía curricular de los centros, es decir, por aquí se habla de autonomía didáctica y pedagógica, pero no es verdad. Se habla de autonomía curricular enmascarada. ¿Qué pasa? Que si el centro en su autonomía curricular no tiene previstas medidas para atender a este alumno queda descartado de algunos centros. O sea, vamos a permitir, en aras de no tener un decreto de escolarización y en aras de la zona única, la segregación del alumnado por sus discapacidades o por sus dificultades de aprendizaje. Eso es lo que se nos plantea aquí. Eso es lo que está aquí puesto. Y entonces hay que verlo. El artículo 18.4 dice textualmente: los centros docentes desarrollarán y completarán las medidas de atención a la diversidad que establezca la Comunidad de Madrid, adaptándolas a las características de los alumnos, a su realidad educativa. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos. ¿Dónde está eso? Es que en este decreto es donde tiene que estar todo eso. Es que aquí se tienen que marcar las pautas de lo que tienen que hacer los centros para poner en marcha todas esas medidas. Y no está. Es decir, que la atención a la diversidad está como desaparecida, diluida. Es una palabra vacía. No tiene contenido porque no hay ni presupuesto, ni medios, ni previsiones en la organización de los centros. Y por ir concluyendo, que veo que me van a dar el toque, pues quería señalar dos cuestiones. Una, el tema del bilingüismo, que es el programa estrella de la comunidad. ¿Qué previsión se ha hecho en los centros bilingües para la adaptación a la diversidad? ¿Van a ser estos centros también otro método de segregación de los diversos?
Es una pregunta que nos hacemos desde UGT. Nosotros en UGT estamos haciendo en este momento una evaluación del bilingüismo. Estamos pasando una encuesta por todos los centros. Estamos preguntando cómo se están abordando estos temas. Están teniendo muy buena acogida y sencillamente cuando tengamos los resultados los publicaremos. Porque creemos que es un tema fundamental. Es decir, que en este momento en la Comunidad de Madrid estamos viendo cosas tan sorprendentes como que se está llegando a contratar profesorado para programas bilingües que no saben castellano. Surrealista. No pasa en ningún país del mundo. O sea, ¿quién se cree que aunque vaya a estudiar español, vaya a enseñar algo en español en Inglaterra, va a entrar a trabajar en enseñanzas curriculares sin saber inglés? Es que un profesor que se contrate así ya directamente no puede participar en la vida académica. Por eso hemos denunciado a la consejera de Educación y por eso hemos denunciado por prevaricación a la directora de la DAD Centro. Porque es que es absolutamente intolerable. Se ha pasado la raya. O sea, se ha roto el principio de igualdad, mérito y capacidad en contra de los españoles. Así de grave es la situación. Es decir, que realmente sería un momento Señor Sabina, que la Asamblea de Madrid le ruego que concluya. Muchas gracias, señor Sabina. Tienen la palabra los grupos.